Como muchos ya sabréis, soy un experto en Skyrim, pero es cierto que no he jugado lo suficiente a Oblivion, así que realmente me he perdido una parte importante de la franquicia. He oído maravillas de este remake, porque sí, aunque se le llame remaster, prácticamente se le está considerando un remake, y me he decidido a jugar a este juego aquí, en el canal, para que veáis mis primeras impresiones sin saber apenas nada. No he visto trailers, no he visto apenas imágenes, y me he enterado de la noticia de milagro, así que os invito a acompañarme en esta aventura por Oblivion. Vale, vamos con la configuración. ¡Qué musicote, por favor! Voy a dejar el texto en medio y he leído... De lo poco que he leído es que han ampliado muchísimo las líneas de diálogo y que han dejado las OG, es decir, las originales de su momento. La dificultad no la voy a tocar, la voy a dejar tal cual está. Empieza la aventura. ¡Bof! Madre mía, esto va a ser brutal. Vamos a ello. He estado jugando un poquito con la configuración. Si os soy sincero, me parece de lo mejor que he visto en mucho tiempo en un juego de Bethesda, así que vamos a ello. Bueno, un juego de Bethesda, aunque entiendo que no lo desarrollan ellos, sino una tercera empresa que es Virtua. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de formar parte de los Hijos del Tiempo suscribiéndote. I was born 87 years ago. For 65 years, I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. Madre mía, cómo se ve, qué locura. Es que comparas esto con cómo se veía el juego original. Son dos mundos completamente nada que ver. Me he hecho un flashback de manual. 37th of last sea, the year of Akatosh, 433. These are the closing days of the third era and the final hours of my life. Me atrapaste. Definitivamente cine. Definitivamente. Lo curioso de cómo se ve la cinemática es que nos prometen un juego que es muy vistoso y que realmente sí que se ve bastante así el juego. Tengo todos los gráficos en alto y el DLSS está en modo calidad. Tengo una 4070 Super, así que tampoco he querido abusar y ponerlo todo al maximísimo, pero en fin, que en principio bastante bien. ¡Wow! ¿Cómo se ve? ¡Qué locura! Es una absoluta locura y una salvajada el salto de calidad. Comparas esto con el propio Starfield, hace nada que ha salido, y madre mía, elfos del bosque, rojos, altos elfos, oscuros, orcos, nórdicos, bretones, argonianos, que por cierto la mejora que han tenido los argonianos es completamente sustancial, y los Khajiitas, que me encantan los Khajiitas. De hecho, en este juego creo que eran bastante útiles y que eran de las mejores razas si no me equivoco, que podría equivocarme. Vale, veo que tienes dos posibles orígenes. Esto diría que también estaba en el original. Bueno, yo debo decir que soy bastante fan de los nórdicos, siempre me han gustado bastante, pero también suelo jugar mucho con elfos. Entonces, para esta ocasión, y teniendo en cuenta que quiero probar qué tal funcionan las magias en este remaster de Oblivion, voy a elegirme un alto elfo, ¿vale? Sé que, bueno, mucha gente les tiene como inquina, son unos señores bastante racistas en lo general, así que vamos a mirar. Vale, sí, el de Estivalia me gusta más quizá. Vamos a jugar un poco con las apariencias aleatorias. Vamos a jugar un poco con las apariencias aleatorias porque no me quiero tirar en el creador de personaje 50.000 horas.
por lo que veo, es bastante fiel a las posibilidades que teníamos en el original. Es cierto que podías estirar las caras hasta lugares infames y que podías realmente hacer locuras y veo que no se queda muy atrás en ese sentido, lo cual me gusta. Pero definitivamente vamos a crear un Altmer y vamos a intentar que nos quede un Altmer graciosete. Uf, esta cara es demasiado para mí. Vale. Me gustaría uno con bandana, aunque obviamente lo podemos editar un poquitito. Y... a ver... esta cara no me disgusta, pero vamos a probar un poco más. Bueno, esto es lo que suele ocurrir en el creador del personaje. Siempre te dices a ti mismo, no voy a tirarme media hora. Y luego te tiras una hora, pero es lo típico en los Elder Scrolls. Vale, nos vamos a quedar con esta cara. No hay mucho más que hacer. Así que vamos a ponerle relativamente joven. La complexión la vamos a bajar. Vamos a ir a lo que sería la cabeza. Y el tono de los ojos me parece prácticamente como si estuviese ciego. Así que le vamos a poner los ojos rojetes. Vamos a ponerle la piel un poquito más pálida. Vamos a quitar... Bueno, quitar no. Vamos a poner un pintalabios más suave. Y como pelo, ya os digo, nos quedamos con este que tiene la banda porque básicamente identifica muchísimo al personaje del canal. Dudo que se pueda cambiar el color de la banda, pero bueno, así está bien. Vamos a poner el pelo más bien negro, el color de las cejas. Vale, esto es porque se pone con... No, canas no. Sí que se nota la diferencia de las canas, Dios mío. Vamos a jugarlo sin vello facial. Se podría poner un poquito de vello, vamos a ver aquí un poquito. Y queda bastante guay, pero no casa con el estilo del canal. Vale, vamos a mirar las estadísticas. Vale, vemos que tiene reforzada la inteligencia, tiene bajada la resistencia y tiene una importante bonificación de magia. Como vemos, aquí tiene, pues sí, misticismo, destrucción, alteración. Las mejoras son sustanciales en lo que a magia se refiere o cosas relacionadas con ello. Así que bastante contento en ese sentido. Tampoco es que busque algo diferente. Así que... Oficialmente, así es como nace Nova Powers. Fortalezas, gran don para las artes arcanas, resistencia a las enfermedades, debilidad elemental y velocidad mejorada. Sí. ¡Wow! Se ve espectacular. Madre mía, pero qué gráficos son estos, ni siquiera los tengo al máximo. ¡Wow! Vale, aquí puedes sprintar, algo que era mod dependiente. Aquí está este señor hablándonos. En tercera persona. Las animaciones han sido completamente rehechas y son infinitamente mejor que en Skyrim. Oh, al final es el juego con el que inevitablemente lo comparas. ¿Qué dices, payaso? ¿Te meto así? Qué bueno. Vale, sí, con la F para esconder los pasos. Vale. Tienen los guardias. Voy a subir un poquito la sensibilidad. Ahora sí, esta sensibilidad sí. Vale, y vemos cómo aparecen los guardias. Obviamente ya he vivido esta escena, así que puedo hacer la comparación en mi mente. Y wow, es que hasta el cómo andan, cómo se nota el rework. Vale. Relax de Rax. Vale. Voy, ya está. Ahora animación. Vale. Dios mío, la diferencia. ¡Uy, qué bien hecho! Está súper bien hecho el cómo hablan. Madre mía, qué locura. ¿Qué está pasando? Bien, y aquí es donde nos quedamos antes del crasheo. Assassins attacked my sons, and I am next. My blades are leading me out of the city along a secret escape. By chance, the entrance to that escape route leads through your cell. ¿Quién I am eres? your emperor, Uriel Septim. By the grace of the gods, I serve Tamriel as her ruler. You are a citizen of Tam, and you too shall serve her in Es your que está perfecto, la voz está perfecta. Es increíble lo bien que se nota cómo habla. Perhaps the ¿Por qué estoy en gods esta have celda? placed you here so that we may meet. As for what you have done, it does not matter. That is not what you will be remembered for. Yo sigo mi propio So camino. do we all. But what path can be avoided whose end is fixed by the almighty gods? Please, sire, we must keep moving. Menos mal que este juego va a tener bastantes guardados automáticos. Mira los rostros.
There's no way to open it from the other side. Yo diría que Bethesda nunca ha tenido unas caras tan bien hechas, ¿vale? Lo de que puedas hacer sprint me parece una locura. Jugando al original y viendo que ahora puedes hacer así... ¡Wow! ¡Qué bien hecho! Me parece increíble, en serio os lo digo, ¿eh? Es mucho más bonito si te pones a jugar en tercera persona, yo creo, a nivel de gameplay para YouTube, ¿no? Como que encaja mucho mejor si juegas así. Close up left, protect the Emperor. Vaya. The captain's down. Qué fácil te has muerto, ¿no? Vale, vamos a cogerle algo. Esta espada tiene bastante valor y le vamos a coger también la antorcha. Vale, vamos a mirar. Bueno, aquí veis también un poquito los menús, que están bastante bien. Respetan bastante lo que es la estructura del clásico. Aquí vemos las facciones, detalles que esto siempre gusta mucho tenerlo en un juego de rol, de todo lo que hemos ido haciendo a lo largo del juego. Aquí esto creo que lo podemos seleccionar una vez hayamos pasado esta especie de tutorial que estamos viviendo. Y bueno, aquí tenemos un poco los atributos previos a asignarnos estas cositas. Vamos a ir al inventario y aquí vemos todo un poquito lo que tenemos, pero a mí quizá me interesaría más porque al final soy un personaje que se va a dedicar a la magia. Me voy a poner... ¡Ostras! Esto... A ver, mostrar atajos. Vale. Me pongo esto en el 3, por ejemplo, de que se accede con la R. Y me pongo la llamarada en el 1, clarividencia, que esto era para encontrar un camino, ¿no? Si no me equivoco. Vale. ¿Y esto es para aplicárselo a los enemigos? ¿O no? ¿O estos son efectos activos? Vale, esto simplemente porque el personaje tiene estos traits. Vale. Vamos a hacer así. Vale, porque... Vale, se ha encargado todo el mundo. Está guay tener esto, pero no sirve de mucho. No tienen nada, ¿no? Poción débil de hechicería. Me interesa. Vale. Terrible. They be waiting for us here. Don't know, but it's too late to go back now. Don't worry, son. We will get you. They won't be the first to underestimate the blades. I'll Vale. take point. Let's move. Lanzar hechizo es con la C. Entonces si hago así, efectivamente. Entiendo que la magia se va regenerando poquito a poco. Eso está bien. Oh, vale. No les puedo seguir, ¿no? Wow, cómo se nota el rework. Es mucho más satisfactorio ahora cargar de bichos. Vamos a coger esta carnecita bien rica. Veo que hay que seguir por aquí, efectivamente. Bastante visual, eso me gusta. Para abrir el diario. Tutorial. Pulsa Q o E para cambiar de menú. Desde la pestaña de inventario puedes equipar armas y armadura. Sí. Esto más o menos... Al final es un Elder Scrolls, funcionan bastante similar desde Morrowind, pero está bastante bien tener esta mano. Bien, hacha de guerra oxidada. Bueno, el oro obviamente lo pillo. Hacha de guerra oxidada de hierro. Pesa bastante, pero entiendo que tengo bastante espacio libre y esto en un momento dado lo puedo vender. Sí, efectivamente tengo 150 de peso. Pues sí, mientras me puedo equipar este arma, por ejemplo, y me lo voy combinando con los hechizos. En el diario puedes ver los atributos de tu personaje, equipar objetos, escoger hechizos. Sí, está bien. Hasta las físicas parecen bastante mejoradas. Es mucho más satisfactorio ver las animaciones de combate. ¿Se podría? No. Tienes poca fatiga y puede que no seas capaz de realizar acciones que cansen. Bueno, Amantrasgo. Pillamos esta ganzúa, la llave, la poción, el proyectil. Esto es camaleón en uno mismo. El garrote. Este garrote nos podría resultar útil. No parece que mucho por el momento. Veo que aquí hay otro cofre. Bueno, tenemos una llave, ¿no? Pero sí, sí. Esto lo han conservado exactamente igual, ¿cierto? Intento automático. Ahí está. No me quería complicar mucho la vida, ¿no? Bien, pues tenemos esto. Bien, bien. Botas de cuero. Ya tengo con qué equiparme. Veo que tengo una daga, flechitas. Las podemos pillar todas. Ganzúas, antorcha. Y esto entiendo que efectivamente... Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Entiendo que esto lo puedo poner en atajos. Por tanto, vamos a tener la espada en uno de los atajos. Que en este caso va a ser el 2. No, flecha de hierro, no. Quita eso de ahí, por favor. No. Bueno, en fin. Vamos a poner lo que es la espada. El arco. Bueno, pues el arco. Y lo que sería... Espada, por favor. Primero, me voy a equipar. Estoy volviéndome un poco loco. Se nota que llevo mucho tiempo sin meterme en esta clase de menús. Vale, por un lado tenemos el escudo. En todo caso podría volver a meterme en el menú. Aquí tenemos el escudo. Bien, está bien. Si yo ahora quisiera, efectivamente saco el escudo, le vuelvo a dar. Oh, no. Así que sí que voy a tener que poner la espada en los atajos. No, la flecha no. Ahí, perfecto. Voy a poner esto por si acaso también en un atajo. Más bien el 5. Vale. Y si yo ahora hago 5 y 4...
Si le doy al 5, vale, sí. Y si le doy al 2, tengo esto. Vale, si yo ahora le vuelvo a dar al 2, no. Tengo que darle directamente aquí. Vale, ya más o menos lo tengo pillado. Abrimos la puerta con la llave que hemos obtenido del cadáver. Y aquí tenemos a más enemigos. Bien, a ver. Quiero ver qué tal funciona esto. Ah, quería ver si se podía hacer parry. Algo leí de que se podía hacer esa clase de cosas, pero no parece por lo pronto. Aún así, ya veremos. Coraza oxidada. ¿Hasta qué punto me interesa? Me interesa para venderlo en todo caso, así que lo vamos a pillar igual. Vamos a quedarnos con todo lo que hay aquí, porque como os digo, lo puedo vender más adelante. Las antorchas creo que tenían una durabilidad, así que de momento vamos bien, ¿no? Uf, ya estamos bastante a tope de peso, pero bueno, si en algún momento eventualmente pudiéramos venderlo, pues sería bastante conveniente. Vale, vamos a seguir por aquí. No parece que haya nada más, aunque sí que hay un enemigo abajo, por lo que parece, según el minimapa. Bueno, aquí tenemos esta rata, una menos. Otra rata menos. ¡Uy, no! Esa no la hemos terminado de derrotar. Vaya, esto es un zombie. Sí. Vale, tienen un poquito más de durabilidad, pero tampoco tienen mucho que hacer. Entiendo que nos podrían aplicar efectos. Vamos a ir lanzando hechizos también de recuperación y demás para ir recuperando vida e intentar ir a full, ¿vale? Nada por aquí, nada por allá. Pillamos esto que os interesa también, de respiración, de cositas varias. Me interesa ver... Vamos a ver el combate en tercera persona. Bien. He tenido que hacer una pequeña pausa, pero la magia de la edición os ha hecho no notarlo. Es increíble el pedazo de rework que se han marcado. En serio, es realmente brutal cómo se ve este juego. Vale, aquí hay más ratas. Vamos a pasar otra vez al modo de primera persona. Increíble. Vale, otra ratita. Sal, ratita, quiero verte la colita. Bien, tomate. Lechuga, no me merece la pena. Escudo oxidado, ¿es mejor que el que llevo? Vamos a comprobarlo rápidamente. Es mejor que el que llevo, pero entiendo que esto ya supondría armadura pesada. Entonces, vamos a valorar ya lo que conviene tener y lo que no. Este martillo está muy bien, pero pesa 30. Así que vamos a ver si conviene tirar algo. Podríamos tirar estas dos hachas, ¿vale? Como las... Vale... ¿Y me da? No, tengo demasiado peso. Bueno, me podría deshacer del garrote también. Y me podría deshacer de uno de los dos arcos. Sí. Vale, ya tengo algo más de peso liberado. Vamos a tirar también... Vamos a tirar esto que no nos sirve. Vamos a tirar las sandalias. Y el resto por el momento vamos a intentar conservarlo. Sí. Bien, perfecto. Vamos a... Uy, ha hecho como una animación rara, ¿no? Cuña de queso, oro, obviamente. El oro siempre viene bien. Aquí hay un yelmo. Bueno, mejor que no llevar nada en el... Sí, vamos a ponernos el yelmo. Quizás se me ha debido pasar algo para la cabeza de cuero. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Así que vamos a tirar de eso. ¿Esto es un cofre? Sí. Hacha de hierro... Hacha de guerra oxidada de hierro. Nada, por el momento vamos a intentar optimizar el tema de los espacios. Vamos a seguir por aquí. Otra rata. Vamos a hacer una cosa. Oh shit. Eso no me lo esperaba. Eso es. Voy a ponerme la magia de llamas y voy a hacer esto. Ah, justo había en medio unas lianas. Con un solo y simple ataque me la he cargado. Perfecto. Pues vamos a intentar tirar un poco de eso. Un poco más de eso. Vale, por aquí no hay nada. Un jarrón no me sirve. ¿Puedo hacer...? ¡Sí! Esto es de primero de Skyrim. Supongo que en Oblivion también se podía hacer, pero definitivamente no jugué lo suficiente. Bien, nada por aquí. Veo que está esto aquí. Vale, las cervezas se podrían vender bastante bien. Aunque quizá me convendría quedármelo. Veamos. Aquí vamos a mostrar detalles. Drena inteligencia. Bueno, restablece la fatiga. Sin más. De momento no parece que le vaya a sacar una utilidad. Aquí tenemos una antorchita. De una. Esto es definitivamente jugar con magia en este tipo de juegos es jugar en modo fácil. Y que me lo intente discutir es que no tiene mucha idea. Vale, vamos con estas potis. El esqueleto habrá, efectivamente, cositas útiles. Me ha parecido escuchar una rata. Ingredientes consumibles, que esto entiendo que nos vendría muy bien para hacer cosas como alquimia. Restablece salud. Está bien saberlo. ¡Wow! ¿Esta rata es como excesivamente peluda o son todas iguales? Me imagino que todos los modelos son el mismo, pero me ha dado la sensación de que tenía mucho pelo. Bueno, si encontramos más ingredientes vamos a pillar más. Vamos a intentar no pasarnos por eso. Esto podría advertir a enemigos, quizá. Faláceas.
Conozco unos cuantos en el chat que podrían poner unas cuantas falacias. Si estás viendo esto y escuchando esto en este momento, te invito a poner una falacia. No parece haber advertido a nadie. Vale, aquí diría que había esqueletos o goblins o algo así cuando ya avanzamos a este punto. No estoy del todo seguro, pero... Tela doblada. Pesa demasiado. Ese quesito pesa. Efectivamente. Vale, nos podemos poner en modo sigiloso y le vamos a tirar una magia a estos trasgos. Perfecto. De puro tirar magia. No me ha hecho falta hacer cosa. Vale. Vale, ya voy con demasiado peso, efectivamente. ¿De qué nos podemos deshacer realmente? Esto pesa 30. ¿Y estas grebas oxidadas? Es mejor que lo que llevaba. Vale, no sé por qué lo tenía eso puesto. Vamos a tirar esto y vamos a tirar esto. Vamos a priorizar un poquito. Sé que es carillo, es decir, 40 está bien, pero quizá podamos hacer alguna poción interesante para recuperar algo de dinero. Así que, sombreros, vale. Bueno, ahí nos está explicando el tutorial un poco... más carne de rata. Ahí estaba el tutorial explicándonos un poco cómo funcionaba el tema de... Bueno, ahí estaba el tutorial explicándonos un poco cómo funcionaba el tema de la detección. Bien, vamos a intentar... Ahí está, fácil. Oro... Bueno, las antorchas no pesan, así que por pillar más no pasa nada. Mortero y mazo de principiante. Abre el inventario para buscarlos, actívalos para crear pociones y venenos. Vale. Aquí está. Vale, si yo pongo, por ejemplo... Ahí está, para crear brebajes. Tengo 2 de dañar salud, así que si yo pongo 2 de dañar salud... Ahí está. Podría añadir algo extra para intentar descubrir algo más. No he descubierto mucha cosa. Bueno, hemos hecho unas cuantas pociones que están bien, así que sin más. Además, las pociones se venden más caras, ¿cierto? Sí, puedo vender pociones por un poquitito. Eso está bien. No te veía, amigo. Es increíble lo de la magia. Es verdaderamente increíble. Esto pesa relativamente mucho. Tampoco es tanto y quizá nos podría ser de utilidad. No sé exactamente en qué medida, pero... Vale, se ha comido esto el trasgo. Así que... no hay problema. Veo que hay un enemigo por allí. Entiendo que en algún momento tendremos que cruzarnos con él. Pero de momento vamos en modo sigiloso. Yo ya he estado aquí, ¿no? Porque no está la carne de rata looteada. Así que entiendo que esto puede haber sido la muerte con otro bicho. Vale. Esto así... No. Ahora. Vale. Vale, ganzúa, flechas de hierro. Otra daga. ¿Podría mi personaje ser de daga? Por el momento me he quedado con esa daga y ya veré. Vale, veo que esto aquí parece como una trampa. Manzanas pesan poco, así que me las llevo. Si yo hago así y lo empujo... Ahí está. Ya me lo vi venir yo que sería una trampa para enemigos. Vale, ¿han quedado sepultados? No mucho. Me interesan las flechitas, ganzúa. Esta daga no me interesa. Me interesan estas ganzúas y el arco no me interesa. Bien, aquí hay más cofres. Sigue estando muy fácil. Uy, no lo hice bien. Ahí está. Vale, un par de ganzúas, así que me ha salido bien la jugada. Y flechas. Y aquí hay muchas pociones. Espero no pasarme mucho con las necesidades de peso. ¡Wow! Este parece un poquito más tocho. Pero no hay rival para mis fogonazos. Más ganzúas. Perfecto. Veo que hay enemigos por aquí, así que debemos tener mucho cuidado. Bueno, tenemos la magia bastante bien. Primero vamos a hacer la mítica de primero el 1 y luego el 2. Así que vamos a ir a por ese enemigo, que ya nos ha avistado en lo que intentábamos ir a por él. Así que bueno. Este no le vi. No le vi venir, no. Bueno, no quita la gran cosa. Ahí está. Carne de rata. En algún momento tendré que deshacerme de la carne de rata, porque tengo demasiada. Bien, aquí no veo nada. Sé que había una rata cociéndose allí. Veamos qué tenemos por aquí. También podría haber algo en el barril. Nada. Rata asada. Bien. Y vaya. ¡Wow! ¡Qué bien hecho el modelo de la bruja! Me parece bastante espectacular. No parece que me proteja mucho el escudo, pero... Vale, ¿cómo era? El 3. Me voy a lanzar un poquito de magia de curación. Ahí está. Y volvemos al fogonazo. Gema de alma insignificante me interesa. Y la maza de hierro me podría llegar a interesar. Rubí defectuoso. Vale, vamos a ver cuál es el mejor arma que podría quedarme. Y vamos a empezar a hacer un poco de optimización de inventario. Porque claro, entiendo que este martillo
será efectivamente para usarlo a 2 manos. La maza de hierro esta vamos a inspeccionarla un poco porque me estoy especializando bastante ahora mismo en lo que es espadas y veo que para mi personaje es mucho más útil espadas ahora mismo que mazas. Por tanto nos vamos a deshacer de esta maza y las dagas, veo que también me podrían venir bien para el personaje, pero ya lo investigaremos más adelante porque no valen mucho, así que optimización de inventario. Vale, vamos a ir por este camino. Veo que por aquí hay varios barriles, un cofre. En este barril no hay nada, en este cofre quizá. Ahí está, abierto. Martillo de reparación, entiendo que me podría resultar útil. Pepita de oro, topacio defectuoso. Bien, bien, bien. En este había cositas, ¿eh? Para reparar armas y armaduras, ve al inventario e interactúa con él. Vamos a hacer el testing. Aquí está el buen martillo. Lo que peor tengo son las botas. Ah, vaya, veo que tiene un uso limitado el martillo. Ya me he quedado sin. Así que entiendo que habrá que ir looteándolos. Bien, vamos a abrir este cofre. Otro martillo. Bien. Espada larga de hierro. ¿Es mejor que la que tengo? Sí, es significativamente mejor por lo que veo. Porque si vemos los detalles, ¿pone exactamente cuánto quito con ella en lugar de con la corta? No pone, pero entiendo que me da mejores estadísticas. Sí, ¿no? Porque tiene un número 2 de ataque en lo que es esto. Así que voy a asumir que sí que es mejor. Sí. Has rebasado tu capacidad de carga. Bueno, espada corta de acero ha sido un placer, pero hasta aquí hemos llegado. Y vamos a deshacernos también del escudo que no estamos utilizando. Vamos a... veamos. No hay mucho que pueda hacer realmente. Así que bueno, vamos a dejar todo tal como está. Abrir... Uf, es que puede estar bien. Por el momento vamos a pillarlo, pero si veo que tengo que optimizar espacio, será de lo primero que me desharé. Llevamos demasiada carne de rata encima, así que vamos a ignorarlo por el momento. Y vi que había un caminito por aquí, así que vamos a seguirlo. Ahí. Podría haber enemigos por aquí, así que hay que estar ojo a visor. ¿Nada? Cofre. Flechas y ganzúas. Vale, algo más, nada. Bien, pues vayamos por esta puerta. Veo que los tiempos de carga también son muy pequeñitos. Debo decir que lo estoy jugando en un SSD, pero bastante cómodo en ese sentido. Vale, guardado automático. Veo que hemos atravesado por fin todo el túnel, ¿vale? Wow, ¿podríamos ayudarle? Me imagino que sí, ¿no? Vale, no le he dado. No le he dado. No ha hecho falta que le diese. ¿Cómo que matan? ¿Qué? No. Efectivamente, gracias. Efectivamente, compañero. Sí, los dioses de este mundo, básicamente. Los 9 nos guían y nos protegen, vamos a decirlo así. Of the heaven. The skies are marked with numberless sparks, each afire and every one a sign. I know these stars and I wonder... Bien, aquí empieza lo importante para definir a nuestro personaje. Yo me quiero hacer un mago, por tanto lo suyo sería el mago, pero vamos a verlos un poquito por encima. Tenemos el guerrero, ¿vale? Que lo primero que haría... Si no me equivoco, ¿no te podías hacer uno que era como más propio? Bueno, en fin. Tenemos al guerrero, que básicamente es sobre todo para aumento de fuerza y resistencia, como veis aquí. El mago te refuerza los puntos de magia, no tiene misterio. El ladrón es agilidad, suerte, velocidad. Luego tenemos la sombra, que básicamente puedes utilizar un poder que te hace invisible durante 60 segundos. El aprendiz, este podría ser interesante para lo que es la magia. Posee una cantidad de magia aumentada, pero también es más susceptible a los ataques mágicos. Refuerza 100 puntos la magia, pero aumenta al 100% la debilidad a la magia. Entonces esto es un handicap muy heavy para siquiera valorarlo. Bueno, el corcel se mueve más rápido. El ritual, palabra bendita, obliga a los no muertos a huir despavoridos durante 30 segundos. Puede usarse... no sé hablar. Puede usarse varias veces al día por 40 puntos de magia por lanzamiento. El don de Mara, restablece 200 puntos de salud, se puede usar una vez al día. El Atronach, refuerza 100 puntos de magia. 50% probabilidad de absorber hechizos recibidos. Impide la regeneración de magia. Esto es completamente inútil en el momento en el que no puedes regenerar magia y dependes de pociones. La torre, llave de la torre, abre cerraduras de dificultad intermedia. Se puede usar una vez al día. Custodio de la torre. Refleja el 5% de todo el daño recibido durante 120 segundos. Se puede usar una vez al día. La amante. Peso del amante. Paraliza el objetivo durante 10 segundos y reduce la fatiga del lanzador en 120 puntos. Se puede usar una vez al día. La dama. Reforzar voluntad aumenta la voluntad en 10 puntos. Reforzar resistencia aumenta la... Reforzar resistencia en 10 puntos. Muy mal traducido eso. El noble. Aumenta el índice de armadura en 15. Resistencia a la armadura aumenta la resistencia a la magia en 15. Y la serpiente. Hechizo de la serpiente. Inflige 3 puntos de daño durante 20 segundos. También cura el veneno, disipa 90 puntos y daña 100 puntos de fatiga al lanzador. Se puede usar una vez al día. En nuestro caso, vamos a seleccionar el mago. ¿Bien? Sí, hemos nacido bajo el signo
signo del mago. I read show the end of my path. My death, a necessary end, will come when it will come. ¿Qué pasa conmigo? Your stars are not mine. Today the maid shall light your way on the paths of glory. ¿Puedes ver mi destino? Grant me no opinions of success. Their compass ventures not beyond the doors of death. But in your fate I behold the sun's companion. The dawn of Akatosh's bright glory may banish the coming darkness. With such hope and with the promise of your aid, my heart must be satisfied. ¿No te da miedo morir? No trophies of my triumphs precede me, but I have lived well, and my ghost shall rest easy. Men are but flesh and blood. They know their doom, but not the hour. In this, I am blessed to see the hour of my death, to face my apportioned fate, then fall. Vaya, ¿a dónde vamos? I go to my grave. A tongue shriller than all the music calls me. You shall follow me yet for a while, then we must part. Ahí está. Así que nada, May as well make yourself useful here. Carry this torch and stick close. vamos a hacer unas cuantas preguntas. Los cuchillas. Bodyguards, our job to get him out of situations like, well, I admit, to not plan. Uriel Septim. My job is to make sure the Emperor gets out of here alive, and I intend to do it. Sí, bueno, eso no pinta que vaya a ocurrir así, ¿no? Stick close. Y ya estaría. Let's do our job. Esa es. We'll be all- Vale, me pongo las llamitas como hechizo, por si acaso. Veo que hay enemigos cerca, así que no sé hasta qué punto voy a resultar de utilidad, porque esto no deja de ser una especie de tutorial, pero, en fin. Aquí veis la diferencia entre esta gente y yo. Parezco un completo pordiosero, y luego están ellos, que, en fin. Vaya. No me ha dado... Ahora sí. Le pegan unos ostiones brutales a los asesinos estos, ¿eh? Poción de curación. Pensaba que ninguno tendría nada de utilidad. Menos mal que siempre reviso todo. Míralo, mira qué espadita. Venga, cuchillas. Not much farther. No está lejos. Más enemigos. Más enemigos. Creo que uno de estos dos podía morir o algo así. No estoy seguro ahora. Madre mía. Este ha salido volando. Brutal. Nada por aquí, nada por allá. ¡Cofre! ¡Potis! Bueno, de momento no me estoy viendo mal de... Uy, este señor aquí en la esquinita. Pues eso, de momento no me estoy viendo mal de espacio, pero esto podría cambiar en breves. Hold on like this. Qué animación más guapa. Vale, como que parece una emboscada, ¿no? Un poco. De hecho, sí que tiene pinta. Looks clear. Come on, we're almost through the sewers. Vale. Bueno, me pregunto si por aquí habrá algo. Es una trampa. No hay nada aquí, qué raro. Vale. Ah, vale, habrá una compuerta o algo así. It's a dead end. What's your call, sir? They're behind us. Wait here, son. Wait here with the Emperor. Guard him with your life. Vale, pero si se mueren no es culpa mía, ¿eh? Ahora me va a decir algo. Watch your back, Boris. Que me da miedo de darle a los compis. I fought Mud Que sé que están potentes, pero... This is the part where you fall down and bleed to death. Ahí está. No, yo me he quedado con él, ¿eh? Go no further. Vaya. You alone must stand against the Prince of Destruction and his mortal servants. He must not have the Amulet of King. Take the amulet, give it to Joffrey. He alone knows where to find my last son. Find him and close shut the jaws of oblivion. Oh, no, es una cinemática, no puedo hacer nada. Dios mío, pero qué muerte ha sido esa. Qué heavy. Bueno, ahí se ha quedado medio tonto el juego. ¿Le puedo robar? ¿Puedo robarle la ropa al emperador? Bueno, eso no, pero me puedo quedar con otra poti. Yo no he sido, ¿eh? Ah, vale. The blades are sworn to the Emperor. Now he and all his heirs dead. The amulet. Where's the amulet of kings? It wasn't on the Emperor's body. Me lo dio. Strange. He saw something. Así es, sí. They say it's the dragon blood flows through the veins of every sept. They see more than less. The amulet of kings, a sacred symbol. Most people think of the red dragon crown, but that's just jewel. The amulet has power. Only a true heir of blood can wear it. He must have given it to you for a reason. Say why? Bueno, me dijo algo de cerrar unas puertas y de llevársela a Joffrey. Joffrey? Ese. He said that? Why? Hay otro heredero, efectivamente, un hijo. But Joffrey would be the one to know. He's the Grand Master of my order. Although you may not think so to meet him, he lives quietly as a monk at Waynon Priory, near the city of Coral. ¿Cómo puedo llegar hasta allí? Out of through that door must be entrance to past the locked gate. That's where we're heading. It's a secret way out of the Imperial City. Or it was supposed. Here, you'll need this key for the last door in the soup. ¿Las alcantarillas? Goblins down there. But from what I've seen of you, Otra vez. guessing you're an experienced warrior. Am I right? Sí, tengo experiencia con
eso sí. Y por fin vamos a elegir la clase. Que aquí es donde estaba lo de la clase personalizada, efectivamente. Vale, tenemos combate, magia o sigilo. Aquí vemos un poquito, guerrero, bárbaro, cruzado, caballero, arquero, explorador, pícaro. En magos, magia, tenemos mago, brujo, mago guerrero, sanador, espada hechicera, cazador de brujas, ojo de la noche. Por otro lado, en sigilo tenemos ladrón, agente, acróbata, asesino, monje, peregrino y bardo. Realmente me molaría lo de brujo, porque además va con armadura pesada y no usa mucho ilusión, que yo no soy muy fan de la ilusión en estos juegos. Así que podría ser interesante. También me gusta lo de espada hechicera, encajaría bastante con quizá la build que me haría, pero tiene ilusión, entonces no sé hasta qué punto yo me haría un mago, guerrero, un brujo. Clase personalizada puede estar interesante, sí que tiraría mucho por magia y tiraría mucho por inteligencia y quizá personalidad, porque en este tipo de juegos es muy interesante tener mayores opciones de diálogo. En cuanto a combate, vamos a seleccionar armería, atletismo, arma blanca. Bueno, aquí veis más o menos lo que hacen todo. Yo diría que quizá arma blanca y armadura pesada es lo que más me gusta. Sí, no elegiría nada más en lo que respecta a combate. Por otro lado, lo que es destrucción me interesa, restauración para curarme, misticismo para absorber magia, reflejar daño, disipar. Bueno, podría estar bien, pero vamos a ver también un poquito de sigilo. Saltar alto, resistir caídas, armadura ligera, no me interesa. Puntería, comercio, esto puede estar bien. Y elocuencia, también puede estar bien. Elocuencia, comercio. Vamos a quedarnos con un tercero de magia, porque al final es la especialidad que queremos tener. La alquimia podría estar muy bien, sobre todo para ganar dinero. Pero por el momento creo que me voy a quedar con conjuración, que me gusta mucho tener pets. Así que este es nuestro mago aventurero. Efectivamente, mi clase es mago aventurero. Sí. Really, I would never have guessed. Still, I don't think you'll have any trouble with rats and No creo que los tenga, no. Las alcantarillas y después ¿qué? amulet to Joff. Take no chance, but proceed to Wayne and Prior immediately. Got it? Sí, Good. entendido. The Emperor's trust was well played. ¿Y tú qué vas a I'll hacer? stay here to guard the Emperor body. You shouldn't follow. You better get moving. Talos guide. Perfecto, pues tenemos una nueva misión, entregar el amuleto. Vamos a salir por aquí y ya somos oficialmente un mago aventurero. Obviamente aún no tenemos la ropa que llevaría un mago aventurero, pero os podéis ir haciendo una idea. Hace falta una llave que convenientemente tenemos, porque nos la acaba de dar el compañerito. Y vamos a las alcantarillas, a las cloacas. Bien, pues como veis, estos son unas cloacas muy bien reworkeadas, porque tengo un recuerdo de esto nefasto, horrible y con unos gráficos espantosos y como con unas cloacas muy anchas. Vamos a tirarle un poquito de fuego a este man. ¡Mamá! Me esquivó todo. Ya está. No voy a pillar más carne de rata, yo creo que ya he tenido suficiente. Vale, ahí hay otro trasgo. Perfecto. He intentado dejar presionada la C, pero veo que no sirve de mucho. Un escudo de acero. Ajo, ganzúa, pepita de plata. Bien. Vamos a ir por aquí primero también. ¿Ratas? Sí, hay una rata. No. Ahí he calculado perfecto por dónde iría. Vale, en este barril no hay nada. Aquí sí que hay una rata. Vale. No voy a coger más carne de rata, como dije. Por aquí no parece que haya nada de interés. Escaleritas. Pues igual me acaba de callar un poco la boca. Vale, aquí hay una puerta. Había una rata ahí en todo el medio de la puerta. Pensaba que estaba muerta. Puerta de cloaca, vacío. Sé que abajo sigue habiendo enemigos y podría haber algo interesante, pero esto parece acercarnos bastante a la salida. Parece acercarnos bastante. La puerta está sellada. Antes de nada, voy a verificar. Voy a verificar que no haya nada. Vamos a ver un poquito más las animaciones en tercera persona. Vamos a tirarnos por aquí. Quiero investigar un poquito las cloacas antes de irme de ellas. Eso es. La puerta está sellada. Pues no parece que haya gran cosa. Parece que ya lo conveniente sería ir saliendo. Para mucha gente, aquí es donde empieza Oblivion. Así que vamos a verlo. No vamos a editar nada. Estoy muy contento con los ajustes que he hecho, con todo lo que he valorado para este personaje. Vamos a ver también lo que tarda en cargar, que no debería ser mucho, en principio, presumiblemente. Y esperemos que no se produzca ningún crasheo ni nada por el estilo, porque estamos saliendo al mundo exterior por fin. Ya vamos a ver lo que es el mundo abierto de Oblivion. Por primera vez voy a ver el mundo abierto de Oblivion Remastered y a ver qué impresiones causa en mí. Vale, parece que ha habido un pequeño lagazo, pero
pero ya está yéndose. ¿Puedo pillar esta mariposa? No. Wow, eso es la frontera con Skyrim, ¿cierto? Oh, es precioso. Tutorial. La flecha roja de la brújula indica la dirección del priorato Weynon. Vale, sí. Lo típico de a dónde dirigirte que tiene esta clase de juegos. El juego es asombrosamente precioso. Siempre me fijo mucho en el agua cuando estoy en esta clase de juegos y está muy logrado. Recuerdo que estoy jugando con gráficos en alta y vamos a dar un pequeño paseíto, ¿no? Por lo que es Oblivion Remastered. Vamos a dar un garbeo. Que incluso lo que se ha hecho con el follaje es espectacular. Me parece una locura, en serio. El trabajo que se han pegado para poder realizar este juego ha debido ser asombroso. No sé exactamente cuánto tiempo de desarrollo les habrá llevado, pero hacer de cero algo así me parece increíble, honestamente. Sería conveniente, antes de dirigirnos allí... Wow, ¿puedo intentar cazar un poco? A ver si le logro dar alguna con el fueguito. Le di. ¡Hala! Venga, las físicas. Un poquito de carne de ciervo, ¿no? Un poquito de venado, ¿no? ¿Eso es una flor de Nirn? ¿Lo he dicho mal? Podría serlo, ¿no? Estas suenan. Sí, lo es. En busca de tus raíces, has recuperado una ramita de raíz de Nirn. Un ingrediente vegetal tan escaso debe de ser valioso. Debería llevárselo a un alquimista para averiguar un poco más sobre él. Se encuentran alquimistas prácticamente en todas las ciudades de Cyrodiil. Bueno, por el momento no la marcaremos como la misión activa, pero está bastante interesante saber que eso está ahí. Almejas. Bueno, parece que no hay nada. Y... ¡qué detalle! ¡Qué buen detalle! Le cuesta más ir hacia arriba cuando hay una especie de colina. En cuanto termina la colina vuelve a ir normal. ¡Wow! Eso definitivamente es un buen detalle. Vamos a ver si puedo entrar en la ciudad imperial, porque en serio sería muy conveniente intentar vender un poco. Quería mirar también allí, que es donde hemos salido, porque parecía que justo enfrente había algo interesante, pero bueno, por el momento vamos a intentar entrar en la ciudad. El detallito de que se canse y empieza a jadear. Vale, entiendo que por algún sitio... Distrito del mercado. Bueno, me interesa. Sí, es que lo que quiero es vender principalmente, así que... Prisión de la ciudad imperial. Interesante. Vale, quería ver si había algún tipo de agarre, pero veo que no. Esto es la prisión, no nos interesa volver a la prisión, definitivamente, pero sí que vamos a ir al distrito del mercado y así vemos un poquito también por dentro lo que es la ciudad imperial. Los tiempos de carga no deberían ser muy largos tampoco. ¡Wow! Esto ha sido en nada. Have pity on an old war veteran. ¿Vale? Una veterana de guerra, dice ser. On an old war veteran. ¡Wow! Las caras siguen siendo igual de horribles dentro de lo que cabe. Toma una moneda. Persuasión. ¿Para qué me podría servir la persuasión? Cada vez que intentes persuadir a alguien, debes admirar, alardear, bromear y coaccionar. Cada una de estas acciones aumenta o disminuye la disposición del personaje, pero no te entretengas demasiado porque esa disposición se va desvaneciendo poco a poco. Cuando seleccionas una de las acciones posibles, el rostro del personaje muestra su reacción ante ella. Podrá encantarle, agradarle, disgustarle o detestarla. Tu disposición aumenta si seleccionas una acción que le encante o le agrade, y disminuye si seleccionas una acción que le disguste o que deteste. El beneficio o perjuicio potencial de cada acción depende de tu elocuencia y de lo llena que esté la casilla. Por eso también me he querido subir la elocuencia para hacer este tipo de cosas. Intenta seleccionar casillas más llenas cuando estén alineadas con acciones que gusten a la persona. Por lo contrario, selecciona casillas vacías cuando estén alineadas con acciones que le disgusten. ¿Vale? Empezar. Admirar. Le ha gustado. Bromear. No le ha gustado. Admirar. No puedo hacerlo otra vez. Alardear. No le gusta. Coaccionar. ¿Vale? Admirar. Alardear. No le gusta. Coaccionar. ¿Vale? Ha dicho that's enough. No le gusta que bromeen con ella. Uf. Sí, quería probar un poquito contigo. Ha sido un poquito mi conejillo de indias. Lo siento, me voy. Dios. Guardia Imperial. ¿Tendrán la misma voz del actor de doblaje ese infame que había? Que aún así tiene su mérito, pero... Vale, pues vamos al monedero abundante. Me pregunto si podré venderle estas cosas que no me interesan. Y así vemos también un poquito el reward de las tiendas. Madre mía, esto parece hecho con... De verdad, es magia. Es completamente magia. Es absurdísimo. ¡Uy, qué bien! Esta voz creo que es de las originales. Trueques. Eso habrá que verlo, pero por el momento te voy a vender cositas. Vale, no me interesa este martillo, así que toma para ti, por 26 monedas de oro, que está bastante decente. Toma la cerveza, puedo conseguir más seguramente. Toma las pociones de dañar salud. La carne de rata, 19 monedas. Está bien, sombrero de falacia, veneno de dolencia. Esto de momento nos lo vamos a quedar. Vamos a venderle las manzanas. Con el ajo me quedaré porque no parece que... No, está en 0 de peso, así que no se lo vendo. La piel de oso por el momento
momento me la voy a quedar. Rubí defectuoso, topacio, esto no sé si me puede servir para más adelante, así que de momento no lo vendo. Vamos a ver si tienes algo así que me pueda gustar. Bueno, obviamente no me puedo comprar esto, y esto te lo he vendido yo, menos las flechas. Aquí tiene alguna cosita. Guías, guía de Ciudad Imperial, Ciencias del Este, relato argoniano, pieles de oso, telas. Bueno, hay bastantes cosas, pero por el momento yo creo que nos quedamos bastante bien. Y nos hemos deshecho de algunas cosas bastante inútiles. Rumores. Bueno, Ciudad Imperial. Bueno, los rumores siempre dan misiones secundarias. Esta puede estar interesante. Vale, ¿qué me puedes contar de la Ciudad Imperial? Bien, bastante por hoy. Vamos a salir y vamos a admirar un poquito más lo que es la Ciudad Imperial. Vamos a verla un poquito más en todo su esplendor. Aquí vemos esto. Wow, es que está tan fielmente recreado. Al final, estos son compases que todo aquel que haya probado Oblivion ha pasado por aquí. Así que obligatoriamente esto ya me lo conocía. Pero, wow, no esperaba que de verdad estuviese tan bien pulido, tan bien hecho. Sí que es cierto que obviamente hay detalles que siempre se van a poder mejorar, pero... Y esto es una referencia a uno de los juegos, de los primeros juegos. No sé si te he hecho el primer juego de Elder Scrolls, ¿no? Que era Elder Scrolls Arena. Parece de verdad increíble. Elegancia divina. La oficina del comercio imperial. Claudette does a good job. Still, she should rename. Conversaciones. I've heard others say the same. Bo Thiel from the Arcane University is looking for someone to chase the bandits from Camp Hales. Probably trying to enhance her weird Lo mission. mismo que nos han dicho antes. So I've heard. Have you ever bought a magic staff at Rind? I imagine it must be good since it's been business. Madre mía, de verdad, ver esto así en una calidad gráfica tan superior a lo que hemos podido vivir con Oblivion es una ida de olla. Es una completa ida de olla. Esto no tiene ningún tipo de sentido. No lo tiene. Pues, gente, vamos a dejarlo por aquí. Esta ha sido mi primera hora de juego, mis primeras impresiones. ¿Qué puedo decir positivo del juego? Me parece que el rework gráfico es impresionante. Creo que han hecho un trabajo excelente. Obviamente me quedan muchas localizaciones por ver, mucho que ver, mucho que avanzar en este juego para poder calificarlo bien como se merece. Pero sin duda, solo con lo que he visto hasta ahora en la primera hora de juego, si tuviera que recomendarle a alguien que jugase a Oblivion Remastered, lo haría. Le diría que seguramente es una grandísima oportunidad. Partiendo de la base de que el juego original es increíble, este juego solo puede ofrecer lo mismo de una forma más actualizada. Ya hemos visto que las animaciones están completamente renovadas, hemos visto que la calidad gráfica es muy superior y sin duda alguna es algo que recomendaría a todo el mundo. Obviamente hay cosas, sobre todo en la creación de personaje, a la hora de seleccionar las clases. Creo que se podría haber hecho un rework un poco más refinado quizá. Creo que se podría haber dado una mejor vuelta de tuerca en ese sentido. No es que se sienta limitado precisamente, pero se siente muy anclado a lo que el juego original fue, y creo que era una buena oportunidad para ofrecer algo que fuese un pelín más allá. Sé que al final la fidelidad importa mucho, pero en fin, creo que es una oportunidad que se podría haber aprovechado un poquito mejor. Sin embargo, en el resto de apartados la banda sonora es la que es la de Oblivion. Yo mismo la he utilizado en vídeos, yo mismo he escuchado mucho la banda sonora de Oblivion. Me parece un grandioso juego y este parece que ofrece lo mismo que ofrecía de una forma sumamente mejorada. Sé que en consolas va el juego espectacular y en grandes PCs jugar esto a 4K, por ejemplo, yo estoy jugando a lo que se le conoce como el 2K, pues eso, en 4K tiene que ser un completo lujo, no me lo puedo llegar a imaginar y espero que os haya gustado estas primeras impresiones, que os haya convencido un poco si teníais ganas de probarlo, si lo que habéis visto os puede llegar a atraer al juego, y si es el caso contrario, pues lo lamento mucho, pero creo que os estaríais perdiendo una gran joya de lo que es el mundo del rol y los RPGs. Y eso es todo, y espero que os haya gustado este vídeo, que he intentado resumir lo máximo posible, y nos vemos en la próxima. Adiós.